Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cartografía Escénica, un espacio para acercarnos a las poéticas creativas de las y los artistas de la región. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto platicar con Miroslava Wilson. Miroslava, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias. Y nosotros súper contentos de poder platicar contigo para ir armando esta cartografía que estamos haciendo. Miros, viene siempre para mí hay una pregunta obligada de cómo se acercaron primero al teatro, a la danza, pero en tu caso va a ser, tu acercamiento fue durante o después. Te voy a decir por qué, porque me llama la atención que además del trabajo que has hecho en danza, que ha sido muy fuerte, muy prolífico, también tienes una preparación, ¿no? En otros terrenos, incluso con una especialidad en ciencias marinas. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Se fueron dando? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo te acercas a la danza? Ay, pues es particular, ¿no? La danza en mi vida como que yo soy de estas personas que se formaron en Casa de Cultura desde chiquitos, ¿no? Como que cuando estuvimos aquí, que fui residente de Casa de Cultura, como que veía, ¿no? Estos espacios, qué tan importantes son para la formación. Entonces la danza, yo entré a danza como a los 6 años, mi mamá, pues soy hija única, solo mi mamá y yo, entonces yo pasaba todas mis tardes en Casa de Cultura en Hermosillo y ahí pues tomaba todas las danzas posibles, era lo que más me gustaba, también pintura y etcétera. Entonces digamos que la danza ha sido para mí una compañera, ha sido mi hermana, claro, yo diría, ¿no? Como mamá, hija y la danza y los espacios y los hábitats. Y a la vez siempre mi mamá y yo viajábamos mucho al mar, ¿no? Nos mudamos a Sonora, yo nací en Ciudad de México, pero nos mudamos a Sonora cuando yo tenía 6 años y mucho viaje al mar, mucho como estar en estos espacios, ahí vaya de Quino y Guaymas queda como a 1 hora. Y te digo esto porque creo que estos dos entornos, la danza y el arte, la danza y el mar y como toda la parte como del hábitat, siempre estuvieron en mi infancia. Entonces ya cuando decido qué estudiar, yo quería siempre, entonces empecé allá, luego entrar a talleres de la Universidad de Sonora, como de los talleres libres, ¿no? Aquí como en UABC hay. Y como que nunca me vi a mí misma dedicándome profesionalmente como bailarina, ¿no? Como que muchas personas dicen, yo quiero ser un bailarín, claro, yo quiero ser un actor, una actora, bailarina. Yo la verdad yo me veía como bióloga, como buza, me veía como activista del medio ambiente y el sueño de ser bailarina apareció para mí casi cuando ya estaba estudiando mi primera carrera profesional, que fue ingeniería, que era como un medio para yo poderme ir a otros lugares a estudiar biología o oceanología, ¿no? Para mí era como una plataforma de trabajo y en ese inter apareció la posibilidad, la visión, la Escuela Profesional de Danza en Mazatlán, me dijeron, oye, ven, audiciona, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que fue primero en mi vida simultáneo, mar y danza, ¿no? Claro. Biología, danza, en cosas como de talleres. Profesionalmente, primero estudié ingeniería y luego al mismo tiempo me fui a la carrera profesional de danza en Mazatlán y a estudiar una maestría en biología marina. No logré hacer la carrera, pero apliqué, hice toda una disertación de por qué una ingeniera tenía que estudiar biología y esta separación de las disciplinas como a veces hacen daño a las perspectivas sociales, ¿no? Sí. Como toda esta supraespecialización. Entonces fue a la vez la maestría en biología marina y la carrera en danza profesional al mismo tiempo. En el año 2000 entré a las dos. En la mañana iba una y en la tarde iba otra. Y que bueno, de alguna manera creo que me parece muy interesante lo que dices sobre estos espacios y hábitats en los que estuviste, ¿no? Del mar y las casas de cultura, porque al final del día confluyeron, o sea, confluyeron en una experiencia que después profesionalmente se concretó. Claro. Y también me hace pensar en algo que ahorita decías de cuando fuiste residente de Casa de Cultura, qué importancia de estos espacios, ¿no? O sea, qué importantes son estos espacios que más allá de tener en una programación cursos para que exista una oferta, que son espacios que no sabemos para cuántas niñas, cuántos niños, para cuántos jóvenes, para cuántos adultos incluso, se convierten en un aliado, en una hermana, en un hermano. Me gustó mucho eso que decías de una hermana, no se convirtió en una hermana,
Sí. Se convirtió en una herramienta, en una actividad, en un momento que pasabas contigo y con la danza. Claro, y el entorno, o sea, siendo yo o sea, yo no teniendo un entorno sanguíneo muy extenso donde vivíamos, esos espacios eran mi familia, eran los entornos donde me acuerdo que yo terminaba de hacer las tareas de la escuela así, en cuanto me las dictaban, para poder tener tiempo toda la tarde. O sea, no era ninguna obligación, yo entraba, me acuerdo, a las 3 de la tarde y mi mamá pasaba por mí hasta las 7. No estaba como en casas con la tía, la abuelita, claro, o en el videojuego, ¿no? Estaba ahí tomando todas las clases, ¿no? Y realmente fue como así, yo lo recuerdo así con un montón de felicidad. Claro. Era un espacio casa, ¿no? Sí. Era un espacio casa Sí. que acogía justo momentos que de alguna manera después se traducen y pienso ahora también en eso, ¿no? No sabemos quién en esa casa de cultura está tomando clase que en 20 años lo vamos a ver 100%. creando, lo vamos a ver generando, la vamos a ver siendo una coreógrafa, una bailarina, una actriz, etcétera, una pintora. Entonces eso me parece que es muy, muy importante. Así, subrayémoslo, casas de sí, cultura. qué importancia, qué importancia de esos espacios que muchas veces, que tristemente solamente llenan la agenda y que no vemos la importancia de ellos, ¿no? Son así semilleros, son espacios de intervención social, son espacios educativos, son espacios donde se puede trabajar muchísimo a nivel social en muchos estratos y también desde varios estratos de la comunidad, ¿no? Claro. Llegan ahí. Confluyen, sí, es un espacio donde se confluye. Mira, ¿y cómo es después que llegas a la escuela de Mazatlán, ¿no? ¿Cómo cambió en algo, digamos, ya tenías un acercamiento de varios años, ¿no? Desde pequeña en la danza, llegas y te encuentras con el mundo de la danza de una formación profesional? ¿Cómo fue esa transición, esa evolución? Claro, yo así, ¿cómo fue? Pues fue sí, me acuerdo la sensación, yo tenía 21 años y me acuerdo la sensación de súper valentía, ¿no? Porque era como algo muy atípico. O sea, yo ya había estudiado ingeniería, ya trabajaba en la Ford Motor Company en una línea de producción haciendo carros, porque estaba ahorrando dinero, ¿no? Estaba ahorrando dinero para poderme ir y bailar y bucear, ¿no? Así profesionalmente. Y realmente me hacía muchas preguntas, ¿no? Como en términos de qué seguridad personal de corazón necesitas para emprender un camino profesional en las artes. ¿Cuáles son las referencias cuando nadie cercano a ti necesariamente se dedica a eso? Entonces las referencias son los grupos profesionales. En mi caso fueron grupos muy puntuales, profesionales, que yo vi que eran grupos, que eran compañías, que estaban felices, que hacían lo que hacían con tremenda entrega y que sus obras me gustaban muchísimo. Particularmente la compañía Antares de Hermosillo, una compañía antes de ellos que se llama Trusca, y Delfos Danza Contemporánea, ¿no? Y 100% yo iba a Ciudad de México a tomar clases, me iba los veranos así en el Inter, que ingeniería, y ahí como macha, y me metí a sus clases. Entonces un maestro me dijo a mí, Miroslava, ve a audicionar, vamos a abrir una escuela, nos vamos a ir. Entonces dije, si ellos, que tienen toda su vida hecha, se están movilizando de Ciudad de México a Mazatlán a formar una escuela, y estos bailarines, coreógrafas, que admiraba mucho, admiro todavía, por supuesto, fue como fue como, me voy a regalar eso. Y aún así tenía miedo. O sea, tenía miedo porque no necesariamente hay como un entorno que te legitimiza como el bailarín o la bailarina que podría ser, o coreógrafa. Es algo que todo el tiempo uno se está convenciendo a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando ya me aceptaron en la escuela, cuando sí entré a la UNAM, a Biología Marina, a la maestría, cuando conseguí ciertas becas claves como CONACYT, ¿no? Para hacer mi tesis, y fui como logrando armar una forma de hacerlo, fue pues realmente como si estuviera viviendo un sueño para mí, ¿no? Claro. Y en el mar, rentando un departamento ahí cerca de Olas Altas, es como estar en un retiro de arte y de investigación científica, para mí lo fue. Entonces fue muy confrontador por un lado,
porque me fui la primera vez que vivía sola, me mudé de digamos, mi casa, ¿no? Y ya de ahí ya no volví. O sea, a los 21 años me fui de Hermosillo y ya no volví, como a vivir o algo así, claro. ¿no? Y es el entorno de la escuela, pues es la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Ya pues conocemos a muchas bailarinas, coreógrafos que hemos egresado de ahí, pero realmente pues lo que viví ahí fue así esencial, vital, ¿no? El espacio de poderte enfocar. Claro. Y de estar como desde una visión, una vida independiente, como pues vivía sola, rentaba un departamentito, o sea, todo esto hace como que ¿qué puedo decir? Como el centro que te define, que te hace la voz artística, como que se aclara, se pone nítido, como lo estoy haciendo. Lo estás haciendo, sí, lo estoy haciendo. Se fortaleciera, ¿no? Ajá, como se un asunto habla. de fortalecer. Entonces fue eso, mucho diálogo interno y pues obviamente aprender como esponja. Claro. Y además como bióloga estudiaba las esponjas, entonces era como, sentía así que uno se pone como, ¿no? Como muy vulnerable y a la vez súper abierto. Muy importante esa escuela también, creo, la de Mazatlán. La de Mazatlán. Sí, y que va a cumplir 25 años. Y fíjate, me parece que además de, ¿no? de como dices, del trabajo y la disciplina que evidentemente implica un trabajo de esa naturaleza, ¿no? de estar aquí, estar haciendo acá, independientemente de que es un gozo, me parece que mencionas un punto que es muy importante y que tiene que ver con esta valentía, ¿no? De a veces de no solo de cambiar, de decir, a ver, ya tengo esto, voy a cambiar lo otro, sino que también tiene que ver con una cosa de pasión, ¿no? Que me parece que eso es fundamental, Claro. sobre todo veo de repente en trabajos de talleres de jóvenes de preparatorias, o en algunas aulas universitarias, ¿no? Que como la falta de pasión me es inconcebible. O sea, te escucho y digo, claro, la valentía y la pasión son lo que nos da el empuje para tomar decisiones como las que tomas. Sí. Cuando aparecen estas dudas, obviamente muchas veces los jóvenes no tienen el apoyo de cierta forma, ¿no? Claro. O hay algo que los inseguriza muchísimo. Pero digamos, una rayita más arriba, donde hay una mínima cama de seguridad, una mínima cama de apoyo que te hace querer o no querer o aventarte, ¿no? Esa valentía, esa voz interior, ese diálogo. Y yo me acuerdo ya, en cierto momento hablé en su tiempo era maestro también mío, Miguel Mancillas, que dirige Antares. Y yo estaba como, no sé, pues porque hay muchos obstáculos a veces en los emprendimientos artísticos, en la carrera, en el sustento, etcétera, ¿no? En la autoimagen, es una labor escénica, todo el rato nos estamos confrontando con el ser vistos, el ser transparentes, el ser un vínculo, bueno, en fin, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces yo tenía dudas y me acuerdo que me acerqué a él y me dijo, pues Miroslava, si puedes dejar de dedicarte a la danza, si puedes dejar de bailar, pues déjalo. O sea, yo también así como 20 y tantos años, 22, 23, y fue como que no fue una persona que me dijera, mira, habla, hace esto, ve, o que me aplaudiera algo, ¿no? Sino me lo regresó a mí. O sea, si hay algo que quieres, que amas, y lo puedes dejar de hacer y puedes hacer otra cosa, pues haz otra cosa. Si hay tantas dudas, si es tan difícil, entonces me lo regresó a mí. Y ahí pienso, ¿no? Que es como este fuego interno, este motor, esta pasión sana, ¿no? Uh-huh. Que mencionas. Que te permite, claro, es que es muy poderoso porque de repente creo que la escucha, uno espera que el consejo sea de haz esto y cuando te dicen, no, a ver, regresa, pregúntate, ¿no? Básicamente fue pregúntate y pum, te exige escuchar esta voz interna que te hace tomar ciertas decisiones. Sí, ¿no? sí. Y en ese sentido viene después de la escuela una carrera como coreógrafa, como bailarina, como gestora, como docente, y donde siempre veo, no nada más como en ese momento de formación, sino siempre también un cruce de disciplinas. Creo que el cruce de disciplinas ha estado presente básicamente en toda tu carrera. Sí. ¿Cómo crees que esto ha fortalecido una cosa a la otra?
¿Cómo es que ha sido que este cruce te permite crear lo que hoy creas? Claro. Creo que algo clave es como la apertura a no saber, a no entender y a tener las ganas de entender, de saber, de comprender otros códigos, ¿no? Como si puedo pensar, ¿no? Desde una formación que antes todavía, ahora ya cada vez menos, pero creo que el cruce entre una querida amiga coreógrafa que se llama Celeste Miller, ella se denomina a speaker dancer, speaker dancer, ¿no? Como que no se dice soy una actriz, bailarina, ¿no? Sino se hace llamar a sí misma, define yo soy una bailarina hablante. Entonces me quedo pensando a veces cómo hemos dividido muchas veces los entornos del movimiento, de artistas del movimiento y artistas de la palabra, ¿no? Y aún así, yo siempre he sido muy curiosa de no necesariamente ser la más especialista, la mejor, pero sí poder tener la habilidad de entender y de poner en práctica si la obra lo necesita, si la pieza, entonces escribo, puedo decir diálogos, puedo interactuar con entornos también desde otros lugares, ¿no? Creo que es porque simplemente es la apertura a tener la humildad de no saber. Claro. Y hacer lo necesario para aprender o para pedir ayuda, colaborar, ¿no? Claro. Alguien que esté al lado de ti sea mejor y aprender. Eso creo que nos da mucha posibilidad de creatividad y de alcance también a veces de los proyectos, ¿no? Sí, y la apertura y esa generosidad te permite justo estar en diferentes espacios y hábitats donde seguramente te llevas mucha información, mucho conocimiento y eso repercute al final del día en quién eres, ¿no? ¿Cómo crees ahora, digamos, con esos años de experiencia y pensando en la danza, ha cambiado tu perspectiva de la danza? Digamos, de Miroslava, que acababa de egresar de la escuela de Mazatlán, sí, claro, que es un momento, ¿no?, donde egresas, vienes cargado de información, cargada de teorías, sí, de maneras, de referencias, y de repente hay una experiencia de vida no solo sobre el escenario, sino fuera del escenario, claro, donde la danza está presente. Claro. ¿Ha cambiado en algo este concepto? Sí. Puedo como hablar de algo que tengo muy presente ahorita. Ha cambiado mucho, pero así como que lo más fresco es la disponibilidad. O sea, antes recuerdo que las referencias es que la danza es algo que se ve de cierta forma, como los que bailan o la danza escénica profesional se ve así. Casi que se baila así, ¿no? Como si hablara de cuando tenía yo mis 20s, ¿no? Y a veces eso así no se parece a mí, ¿no? Entonces luego se genera conflicto. Claro. Como, sí, o me puedo parecer un poco, o a veces, pero yo me parecía, pero ya no me parezco. Es muy extraño, puede ser muy confuso porque estamos hablando de algo vivo, que pues emerge desde un interior, encarnamos, ¿no? Encuerpamos, como dicen, ¿no? Esta palabra hermosa en inglés que es embodiment. Entonces, ahora, bueno, ya pues muchas cosas han pasado, obviamente, pero percibo que la danza es desde lo que hay disponible para ser y estar, y es un canal, o sea, es un vínculo de manifestación de, obviamente, sensaciones, emociones, conjunto de ideas, pero con lo que uno tiene disponible. Y entre más disponibilidad tienes, pues hay obviamente más rango. Claro. Más rango, pero no por eso lo que no está tan disponible queda como fuera. Es parte, ¿no? Es parte de lo que tenemos para componer. Entonces, desde ese punto de partida hay como una amplia aceptación a lo que es, como es, y desde ahí que danza emerge, porque pues somos un reflejo, ¿no? O sea, todos los que llegamos a compartir una escena aquí, pues también están desde la disponibilidad que tienen para observar.
¿por qué esto que se comparte tendría que ser diferente en términos de disponibilidad? Y eso se entrena. Esa escucha interna a lo que está disponible, cómo somos, cómo estamos, quiénes somos aquí y ahora, es una práctica en sí misma de vida. La danza que puedo hacer o que puedo compartir o que puedo enseñar se puede beneficiar de eso, pero eso es de vida. Claro. Entonces danza y vida se hacen para mí como una sola cosa. Claro, y me parece como también muy bonito pensarlo así, ¿no? Que la danza no es este modelo establecido. La danza es esto, como acabas de decirlo, y que puede resultar en alguien completamente ajeno, ¿no? Y de a lo mejor tener una inquietud o un deseo, pero decir, no se parece, yo no encajo ahí. Y esta manera que mencionas no hay que ver cómo desde ese cuerpo, desde ahí emerge una danza, que es como una danza única desde donde es. Me parece que es muy... Es eso, me parece que es muy abierto, es muy generoso también esa manera de verlo y que es muy valioso, sobre todo pensando en que vivimos en un mundo donde creo cada vez hay una apertura a entender nuestra unicidad, ¿no? Y con esa unicidad y con ese ser que soy, desde ahí puedo estar en diferentes hábitats y hacer, claro. ¿no? Y eso, esa claridad se afina. O sea, eso que emerge y que aparte está cambiando porque estamos vivos, claro, ¿no? Ese ser bailante, este ser que como medio de expresión también danza, claro, y compone y lo utiliza como un código, se puede afinar, porque entonces eso con lo que se tiene disponible, pero ¿qué quiero decir? O me doy cuenta, lo que quiero decir es esto emergió. ¿Cómo lo puedo decir más preciso? Claro. ¿Cómo de lo muy general puedo ser específico? Que eso es una herramienta escénica de composición, en todas las artes de composición está, ¿no? De lo general a lo específico, claro, igual en la danza. No porque sea todo abierto, es que todo es. Todo lo que está disponible, pero para después llegar. Porque al final es un gesto, ¿no? Al final hay una hora. Al final hay que tomar decisiones. Al final, ¿no?, hay que tomar decisiones. Y en ese sentido, ese afinar es donde viene un proceso de herramientas, metodologías, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso en esa inmersión en la cantidad de herramientas y de estilos, de técnicas, ¿no? Porque si luego yo pienso en danza, ¿no? Y pienso en diversidad, claro, ¿no? Una gran diversidad. ¿Cómo Miroslava ha ido construyendo sus herramientas, sus metodologías en todo ese mar tan diverso de estilos y de técnicas? Sí, me encanta esa pregunta porque pienso mucho que curiosamente si hablamos de composición, mucho de lo que a mí me lleva a componer o tomar puntos de partida siempre han sido preguntas y escritos, ¿no? Escritos. Curiosamente que no necesariamente publico, pero claro, como tengo cuadernos, o también como dentro de si soy co-creadora en un proceso creativo, lo que me lleva a mí es el cuerpo me lleva a escribir, o la escritura me lleva al cuerpo, eso siempre ha estado. Y sea una obra mía o sea una obra en la que estoy participando como performer, como que siempre. Y creo que otra parte que es como dentro de este mar de posibilidades de metodologías de composición, creo que hay una parte que es la improvisación, como un mar justo de darme cuenta que está disponible, que está hablando, esta integración de mente, cuerpo, energía, y después observar, como recordar qué fue lo más, cómo distinguir qué fue lo que te hizo estar, en qué momento estabas más conectado, en qué momento encontraste algo que tú sabes fue un momento de revelación, un aha moment, algo que subrayas, pero desde la improvisación, no tanto como desde cómo quiero que se vea algo. Eso es algo como que está ahí ya desde hace tiempo, ¿no? Y después otra parte que creo que es clave es
Si es un trabajo en conjunto, es el trabajo de afinación, como intercambiando también qué cree, qué piensa el otro, qué siente, pero también distinguiendo cómo hay cosas que dentro de una improvisación ya no vuelven a estar conectadas y se llega a algo todavía muchísimo más rico cuando encuentras la repetición. Ya no tanto la improvisación, sino la repetición. En la repetición. Entonces, en la repetición creo que también hay un gran camino de profundizar para después otra vez romper, ¿no? Claro. Entonces, me siento mucho como cuando en investigación científica uno hace como pruebas, muestreo, extraes, profundizas, extraes, profundizas, y de ahí tienes como algo así. Claro. Y lo demás queda ahí y también es súper rico. Sí, es que no caldo. es para este momento, ajá, pero que quedó ahí en quedó el camino, escritos, ¿no? Salen otras 2, 3 ideas. Claro. O soy performer, ¿no? Porque he tenido esta vida muy rica, me gusta, de ser coreógrafa, bailarina, pero también participar claro. mucho como performer, como artista escénica, ¿no? Como bailarina. Entonces hay veces que estoy creando algo y esto que creé, que no continúo elaborando, me sirve como intérprete. Muchísimo, muchísimo. Entonces, eso. Me parece que justo esta analogía que haces con el proceso científico, es que al final hablaste como de la exploración y cómo esa exploración tiene que haber un proceso para discernir qué de ahí, pero luego de ese qué de ahí en la repetición, tiene que haber un proceso para discernir. Al final es una especie de proceso que se va haciendo cada vez más fino, pero me parece muy importante esto, que no es desde la forma, sino desde el aquí lo siento, aquí lo percibo, aquí lo intuyo, ¿no? Porque no necesariamente es desde la forma, no es de que, ay, se ve bonito y queda, porque en realidad estaríamos hablando de otra cosa, exacto, ¿no? Y en ese sentido pienso que cómo es ese proceso para discernir, y no sé si hay ingredientes como obviamente el conocimiento que te va dejando la propia experiencia, que alimenta cierta intuición creativa para decir, es esto, que porque no está en la razón, ¿no? Necesariamente, no. ¿O sí? No, o sea, pienso que hay una parte, pues que parte de también el trabajo de que trabajamos con percepción, sensibilidad y asociación de fenómenos psicosociales, ¿no? Y además trabajamos con nuestra memoria, nuestra historia, nuestra experiencia. Y además trabajamos con las relaciones interpersonales. Siempre estamos trabajando en equipo, ¿no? O sea, al final hay un equipo. Entonces, percibo que al centro siempre está el afinar nuestras sensaciones y percepciones. Y eso no es, o sea, no está en un libro, eso es una metodología que cada creativo, creativa va generando. Claro. Es como no sé, nunca me habían preguntado esto, pero mi imagen sería que es como un sensor de dónde siente cada quien cuando algo está conectado, claro. Cuando aparece una especie de verdad que traspasa la obra, que está hablando de todas nosotras, claro. Nosotros. Y siento que eso es una alerta, algo prende, ¿no? Claro, es bonito. Y a veces alguien lo siente y a veces otro lo siente. A veces es la persona que está grabando el video, claro. Que está con una lágrima o que está como súper, se percibe, y eso, siento que esa como dramaturgia sensible, vamos a decirlo así, que te está dando un sentido de lo que está tomando forma ahí, ¿no? En el trabajo. Y también es un trabajo como performer, creo que a veces lo hacemos mucho, claro. ¿no? Esto me hace sentido, esto sí. Todavía no. Me falta un buen, así, claro. Todavía no, o lo tengo. Y eso. ¿Cómo crees que probablemente, justo como performer, cómo se afinará pensándolo en esta imagen que das de este sensor que prende cuando algo está conectado como algo?
¿De qué maneras se puede afinar? ¿De qué manera tú has vivido, has ido como trabajando este proceso? Qué increíble pregunta también. Creo que obviamente las prácticas que tenemos, o sea, las prácticas, lo que uno entrena, con quien trabajas, los entornos en los que uno se desenvuelve, son espacios que, en mi parecer, deberían de fomentar, practicar toda la fenomenología de percepción, sensación, conexión, escucha, y también llevarse a lugares, estados, ¿no? Como eso creo que se practica. Y además de eso, a veces unas prácticas, ¿no? Pueden durar 4 horas, 5 horas, 2 horas, 1 hora, 20 minutos. Pero aún así, y sumado a eso, creo que la vida diaria es un espacio de eso, ¿no? Como de cómo respiramos nuestra vida, ¿no? Como todo el tiempo se está manifestando la magia de la existencia en la vida. Entonces creo que justo el tener una vida artística no es necesariamente para mí solamente la parte de producir obra, sino observar la obra que se está produciendo todo el tiempo en la vida, en el acontecer, en el suceder, en donde sea que uno está. Y eso creo que es lo que genera una afinación. Y a veces nos dormimos, ¿no? Yo a veces me duermo, no estoy en ese canal. Y resiento, lo extraño, ¿no? Claro. Como cuando a veces estoy en cierto tren donde eso ya no lo estoy afinando. Dejé de prestar atención, dejé de afinar, dejé de reconocer, dejé de observar cómo caen esas luces todo el tiempo, ¿no? Y luego ya lo puedes practicar acá. Lo puedes reconocer en el momento en que 2 personas vieron de cierta forma, o el sonido, la respiración, cómo se dijo esa palabra, este gesto, cómo salió, no sé, creo que es justo complementario. Sí, y me parece que justo esto que dices de a veces nos podemos quedar dormidos y esa afinación no se da, creo que tiene que ver con cuando la inercia gana, ¿no? Por ejemplo, en la cotidianidad, pero incluso en la producción artística, ¿no? Que puede 100%. Ser una cosa de inercia de vamos a hacer, hay que hacer porque tal, y de repente no es que, no nos paramos a reflexionar, no estabas haciendo... Hay mucha reflexión, pero exactamente, pero no es que no nos hayamos hecho al final un círculo y ¿qué te pareció? O sea, va más allá de eso, porque tiene que ver con otros fenómenos, que no son solamente el del habla. Incluso el habla ni siquiera es un elemento, ¿no? Tú hablas de para mí es como si todo el tiempo estuvieras releyendo el entorno, que me parece que eso pasa cuando eres performer o desde la creación, desde la coreografía, desde la dirección, que no puedes dormirte. Tu tarea es justo estar alerta, presente. Claro. Me parece que va dejando por ahí. que eso te toque. Sí. Entonces, ¿cómo queremos generar a veces espacios para tocar cuando no permitimos ser tocados en la vida? Claro. Y no me refiero a vulnerados, llevados en la marejada, me refiero a percibir, a recibir, a observar, a entablar, a implicarte, a estar, ¿no? Claro. Estar ahí. Entonces eso creo que es una afinación clave que tenemos que, yo creo que para mí es fundamental para trabajar. Claro, y para trabajar en la escena me parece que es fundamental. Y no sé, te escucho y pienso, claro, de repente te consume mucha energía, es cansado, porque es una sensación de alerta que te consume una energía y que tal vez por eso luego en la vida diaria preferimos como decir pausa, ¿no? Porque la escena te lo debe exigir, ¿no? La escena te lo exige, si es que quieres tener realizar un trabajo más integral que pensar solo en un asunto de mera producción, ¿no? Sí. Porque creo que eso puede ser, muy contraproducente, ¿no? Pensar en términos solo de producción, número cuantitativo. Es que es muy difícil, siempre ha sido como un gran tema, cómo se defienden los espacios de contemplación, de investigación y de profundizar.
¿Cómo defendes eso? ¿Cómo lo justificas con un presupuesto? Claro. ¿Cómo es ese espacio en sí es un espacio, siento, de una gran lucha en justo los colores con los que se pinta el arte, ¿no? En general. Y ahora sí que en general. Como que justo son los espacios de silencio, de contemplación, de escucha, la dilatación del tiempo. ¿Cómo lo defiendes, no? Incluso en el trajín de la producción, ¿cómo defiendes? Ahorita no se va a producir, vamos a vivir el tiempo, vamos a dilatar el tiempo, vamos a ver qué pasa, vamos a dar espacio de digestión, de que dejar ser tocado por lo que acabamos de vivir. Y es tiempo vacío quizás, o no sé, depende cómo lo nombre cada quien, pero es clave. Claro, clave, y como dices, que tiene que resistir y luchar contra justo los números, los cuantitativos, ¿no? A mí, ahorita que lo dices, ¿no? ¿Cómo lo justificas en un presupuesto? ¿Cómo lo justificas bien en un complicado. proyecto, ¿no? En metas, ¿no? Cuando te piden, no, a mí dame números y te dices, bueno, mándame el video. Mándame el video, ¿no? Pero hay cosas que se explican desde otros ángulos, ¿no? Que tienen otra fuerza desde otros ángulos, que creo que todavía nos falta trabajar en entender cómo esto se traduce en algo que el propio sistema a veces necesita para sus propios formularios, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esperemos que en ese sentido las cosas se vayan transformando. Miroslava, ahorita que hablabas justo, has hablado de diferentes elementos o trabajos, herramientas que te han permitido ir creando, etcétera. Cuando enfrentas un proceso creativo, ¿hay algunas otras herramientas o momentos o etapas que dices, esta no me la puedo brincar? O sea, esto ya está. Yo sé que cada proyecto es distinto, cada proyecto te permite crear una metodología para ese proyecto, tal vez, ¿no? Propia. 100%. Pero hay etapas que uno dice, esto no lo voy a omitir. No voy a omitir algo en términos de... de tu proceso, ¿hay algo? Hay algo que, digo, a lo mejor cada vez es diferente, pero siento que a veces hay un común denominador, como que uno se cacha diciendo, volteas atrás y dices, claro, me doy cuenta que esto, como parte de una mitología personal, no lo brinco, siempre está presente. No sé si crees que hay algo por ahí que sea un común. Pues creo que casi siempre hay como las piezas en las que he estado, no sé si por la naturaleza de las piezas que he bailado, que he creado en los últimos 20 años, que es como más o menos lo que va mi vida profesional, no como nada más estudiante, sino más profesional. Creo que se ha configurado que lo que se está creando, que está a punto de estrenarse, está como todo el día en mí, como algo muy, como si no lo puedo dejar en el ensayo y luego ya irme, sino está conmigo ese, ya sea si es ese entorno o es ese personaje o es esa investigación, y todo se permea de eso. Como es un ritual quizás, pero creo que es algo como que no lo puedo separar creo que por el tipo de trabajo, el tipo de obra. Entonces empiezo, va a sonar raro, pero empiezo a verlo en todas partes, ¿no? O sea, pienso, de los últimos proyectos en los que he estado es Water's Edge, y estoy, lo que me corresponde en la pieza es la investigación sobre una deidad azteca, que es Xochiquetzal, y que pues hablamos de diosas que han sido demonizadas en toda la historia y muchas de las culturas de la humanidad, y que realmente pues eran deidades arquetípicas que tenían un poder tremendo de sanación, sabiduría, conocimiento, pero pues eran mujeres, ¿no? O eran femeninas. Y entonces a partir de ahí como que empiezo a verlo, ¿no? Como empiezo a ver ese arquetipo, eso que está como emergiendo en la obra, en la sociedad, o empiezo veo dónde está la Xochiquetzal de ese club. Claro. Y es como lo disfruto un montón.
Es como si abriera un libro nuevo Claro. que ahora tengo y que ahora conozco y que no es como que yo lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Tengo un libro, mi imagen sería esa, y entonces ese libro lo estoy viendo en todas partes y empiezo a escribir de las hojas a ese libro, ¿no? Eso es como algo que como que no he dejado de hacer. Ujú. Incluso aunque sea un show, o sea, aunque sea algo de repente como pareciera más comercial, de todas formas, hay algo ahí que tiene que ver Que conecta con el afuera. con el ¿no? afuera, entonces lo empiezo a ver, lo empiezo a ver, lo Claro. empiezo a ver. O cómo esto se conecta con esto afuera. Y lo disfruto un montón. Como cómo lo que hacemos está tan conectado con lo que consideramos afuera, ¿no? Y a Claro. veces que difíciles. Como, hey, tiene tanto que ver contigo. Claro. Ay, ¿cómo te cuento para que compartamos, no? ¿Cómo te Sí, sí, cuento sí. que es tan similar, no? Sí. Eso es así, otro tema. Claro. La promoción. La promoción y toda la parte de la Ajá. gestión, ¿no? Sí. Y ahorita que justo hablas de cómo el propio proceso te permite como observar ese, fuera del espacio, al menos no de la fuera como sociedad, sino de ya salimos de acá, pero empiezas a ver referentes y ecos del día a día. ¿Consideras que justamente que el momento en que vivimos, y ahorita que estamos hablando de cómo te digo, ¿no? ¿Consideras que la danza se ha mantenido siempre en esta cuestión de espectáculo artístico tal, y que luego, esa es mi percepción también, que en los últimos tal vez década, años, también las artes, no solo la danza, también ha volteado y dicho, necesitamos que esto esté en los cotidianos, ¿no? Y tú has trabajado también en procesos donde la danza es un vehículo, herramienta para otras cosas, otros fines. ¿Cómo ha sido ese acercamiento de la danza en otros hábitats? Creo que o sea, es que realmente, a lo mejor suena muy dramático, pero creo que ha habido mucho robo de la danza como tal pertenezca a un estatus meramente profesional, escénico, y creo que de las artes. Puedo hablar también del teatro y de la música y de la pintura, o sea, creo que mucha gente se ha intimidado por que el entorno profesional, no porque sea así como queremos hacernos, hay diferencia, hay una enorme diferencia, pero creo que se hizo un sesgo muy enorme entre profesionalizar, afinar, mejorar, desarrollar, producir, y que realmente las artes provienen del trabajo en la comunidad, de un acerco comunitario, y que todo el mundo canta, baila, pinta, crea, hace poesía, o sea, es algo natural para respirar el alma, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucho robo de danzas tradicionales, de pasos que a veces personas bailan ballet y no tienen idea, por ejemplo, o que esos pasos vienen de la tradición, de tradiciones paganas o de tradiciones de bailes que son rituales, ¿no? Y cómo una escena deja de ser ritual, pero sí tiene el paso, ¿no? Como toda esta herencia. Y a veces también la danza contemporánea tiene muchos pasos de danza urbana o como extracciones de códigos, pero que vienen de allá, justo no del escenario, ¿no? Vienen de un lugar ritualesco, festivo, de gozo, de encuentro. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos proyectos y luego hacemos muchos proyectos que no le quitan valor ni necesidad a lo que es la escenificación de fenómenos, de palabra, de argumentos, de todo lo que se necesita poner en escena. Si puedes dejar de hacer la escena, pues déjala, lo mismo, ¿no? Claro. Pero si se necesita poner, va. Pero también es reconocer y fomentar esos espacios. Yo vengo de ahí, ¿no? O sea, yo vengo de haber bailado con la comunidad, ¿no? Por eso el baile de salón para mí
es clave, ¿no? Porque ahí me acuerdo. Quiero bailar cumbia, ¿no? O sea, que me saquen a bailar, yo sacar a bailar con alguien que no conozco. Claro. Bailar con un entorno de gente que está bailando por gozar. Claro, que bailan justo desde el gozo, ¿no? Desde el disfrute de ese momento, que como dices, yo creo que coincido en ese sentido, ¿no? Muchas veces, pues el arte, de repente, no el arte en general, sino a lo mejor la disciplina, cierto grupo, esta idea de qué significa profesionalizar, ¿no? No significa extraer a la disciplina o a la actividad del entorno, porque me parece que ahí es donde hemos separado tal vez la sensación donde el público dice, pues no voy a ir a ver algo que me es tan ajeno, ¿no? Y eso me parece que es importante de cómo recuperamos eso, ¿no? Sí. Cómo establecemos esos vínculos para que lo que veamos en el escenario de alguna manera también recupere ese espíritu comunitario. Y no porque te tenga que ser en la comunidad, sino de convivencia, de comunidad. De ¿no? convivencia, de comunidad, de ir y volver, de sí tener estos espacios como de investigación, pero investigación a veces abierta. Sí, es un gran tema, ¿no? O sea, pienso también mucho en el ritual, como en los espacios que rayan en la confección artística, pero que promueven el ritual, ¿no? O sea, que son espacios sagrados, que son espacios espirituales, que son espacios de trascender algo importante para esa comunidad. Y que tienen danza, y tienen pintura, y tienen palabra, y tienen texto, y tienen escrito, y tienen rezo. Realmente ese formato sigue estando, si uno va a crear algo extra cotidiano, va a haber un ritual. Claro. ¿no? Y va a haber esta necesidad de trascender. Entonces ahí como que nos hemos separado, como que pareciera que lo otro es bien ajeno y a veces se desea que ellos lleguen, esos espacios lleguen cuando uno está bien apartado. Entonces es todo un tema necesario seguir. No, yo no doy así como, yo lo he hecho, yo lo logro. A veces lo he logrado, a veces no. Claro. A veces he tenido proyectos que son así, que están enlazados, y a veces digo, uy, bien enajenada, ¿no? Bien aparte, bien, no lo logré, ¿no? Claro. Lo haré mejor la próxima vez, o conforme pase el tiempo el proyecto se va acercando, ¿no? Claro, pero el proyecto va encontrando, creo que tiene que haber una apertura y una generosidad para que el proyecto vaya caminando hacia algo, ¿no? Porque también, ahorita que dices, muchas veces esa sensación de, no, yo mi proyecto y aquí lo que soy, pero sí, eso está maravilloso, pero también cómo generas esos encuentros. Y ahorita que decías de lo de cómo en esos espacios donde el ritual es importante, y el ritual no es solo la danza, sino que cantan, la escriben, pintan, juegan, tiene que ver también con una línea que atraviesa, ¿no? Que es transversal, y que por muchos años malamente el arte de repente quiso como encasillar lo que decías hace rato, ¿no? Los que danzan aquí, los que hablan acá, tal, Exacto. y los música. Y bueno, me parece que al final del día eso, lejos de generar especializaciones, nos generó distancias o brechas, ¿no? Dificultades. Y en ese sentido quisiera platicar contigo particularmente de los trabajos que has hecho, porque donde el cruce de estas disciplinas ha estado presente, ¿no? Donde ha estado, y bueno, disección, que es un unipersonal, no escapa de ello, ¿no? Es decir, se alimenta básicamente justo de eso. Cuéntanos un poco de disección. Sí. ¿Cuándo lo estrenaste? ¿Es un unipersonal? Sí. Pues lo estrenamos a principios de 2016. Es un trabajo en colaboración con la directora de escena Dora Arriola, que es tijuanense, con residencia actual en Florida, en Tampa, y que emerge también con la producción de la compañía Péndulo Cero. Y este unipersonal pues fue muchas cosas. En breve, parte de un dispositivo que ella le llama Device Theater, que es una metodología de creación y composición donde tú puedes empezar de la nada, desde cero, from scratch, ella dice, ¿no? Como no tenemos un guión,
no tenemos vamos a hacer esto. Y va generando, pues fue maravillosa su dirección, ¿no? Con Dora, metodologías de indagación, con preguntas, con improvisaciones, escritura, dibujo, más preguntas, escritura, dibujo. Lo hicimos Dora y yo en residencias, una residencia en Florida, otra en Ensenada, otra en Tijuana, otra en otra en Florida, y después la última aquí para estrenar en ese tiempo. Y lo que fuimos viendo, porque al final de todo esto que se va creando, se van encontrando qué hay ahí, como si fuera justo una especie de, yo lo veía como un caldo, y el ingrediente es la vida, el ser humano, ¿no? Ella lo hace maravilloso porque ¿quiénes somos? Y empieza a indagar, y entonces empezó a ver la temática. Okay. Y la temática pues era una utopía, no puedes disectar un cuerpo vivo, no puedes comprender a profundidad a través de disectar, se disecta para integrar, ¿no? Pero realmente la disección no nos dice nada, y más de un cuerpo, la disección se genera en cuerpos sin vida. No existe la disección de algo vivo, porque necesita no tener vida para ser disectado. Entonces, ¿cómo se comprenden las capas? ¿Cómo comprendemos este mundo cebolla que tenemos, ¿no? Así. ¿Cómo indagar en la conexión de las capas? Porque cuando una cosa empieza, la otra termina y la otra comienza, y así. Entonces, digamos que empezamos a ver que en el cuerpo, no es que Dora y yo lo viéramos y no se supiera, el cuerpo es una memoria, somos como un archivo de memorias, ¿no? Y hay lugares en el cuerpo que obviamente tienen encarnadas ciertos recuerdos, memorias, sensaciones, emociones. Toda la parte de estudio somático profundiza en eso. Entonces nos dimos cuenta que estábamos teniendo una aproximación totalmente somática, que es sentir y experienciar el cuerpo como fuente de conocimiento y de comprensión. Eso es como la educación somática, ¿no? O sea, a través del movimiento y la comprensión de lo que somos en este cuerpo, podemos acceder a la comprensión de nosotros, pero también de otros entornos, ¿no? Como si esto fuera una lupa. ¿Qué vas? Y pues llegamos a esta conclusión y empezamos ya a generar un guión, que fue la pieza disección, que pasa por diferentes memorias, y que al final se agrupa, no todas las partes del cuerpo, pero al menos 5 partes esenciales que son centrales, ¿no? Que parten desde pies, aquí la garganta, el centro, que es aquí en el agua, etcétera, ¿no? Y sobre eso se derivan muchas cosas en la pieza: memorias, sensaciones, gestos, y la misma personaje, en este caso, va integrando. O sea, como que entender una cosa, a veces es la puerta para entender otra e integrar. Como en la vida, ¿no? Que empiezas a desenvolver algo, y al desenvolverlo, esto te da la puerta a lo que sigue, pero hay que integrar. Si no, nada más es abrir, y uno queda como explosionado. Claro. Destrozado. No hay capas cerrando. Y después se sumó la composición musical de Axel Tamayo, que también fue como en la segunda residencia. Entonces él iba componiendo la música al mismo tiempo que se iba creando la obra, y toda la música es en vivo, también con multi-instrumentos. Y posteriormente ya vino la incorporación de proyección y de arte plástico, que es con Yunaika Martín, que es una artista plástico vive en Tecate, tecatense, cubana tecatense, que también como que se integra perfectamente. Y pues se reestrenó justo post pandemia. Se estrenó, se guardó, luego lo volví a trabajar para llevarlo a prepas. Lo llevé a muchas prepas aquí a la UABC, y posteriormente ya se reestrena aquí en un post Cuerpos en Tránsito en el Secut.
como público íntimo, y a partir de ahí ya empezó a girar más la pieza ya con toda la integración. Pero fue un proceso como de mucho tiempo. Post-estreno se siguió trabajando muchísimo. Y por último, se transformó ahorita en film, en un mediometraje, que está próximo, se preestrenó en Florida hace un mes, y está próximo a estrenarse. Al final tiene que ver con una obra viva, ¿no? Es una obra viva que parte desde una investigación de lo que justo estábamos hablando, ¿no? Justo de las cosas, cómo van generando, no sé, conforme contabas el proceso, pensaba en esta idea de, claro, de cada residencia seguramente aparecían ciertas cosas que se iban uniendo hasta que encuentra un sentido, se hilan, y me parece que también y me parece interesante hablar del proyecto porque se hablan desde las preguntas, el dibujo, la palabra, etcétera, y que después termina en una pieza escénica, coreográfica, pero donde también no solo es la composición, es la música, es el trabajo plástico, pues habla finalmente de un proceso que fue encontrando sus lenguajes, sus códigos. Totalmente. ¿No? Y como poner en acción ahí lo que la obra necesita, ¿no? Como que si necesitaba la palabra, entonces, ¿qué puedo hacer yo para desde un lugar como a veces muy físico llegar a la palabra? ¿Qué tengo que hacer qué tuve que hacer, ¿no? Como para aún así, me acuerdo, hay un momento que hablo de la sombra y llego pero realmente agotada, ¿no? Y tengo que llegar a decir un texto. Y al principio, obviamente, pues las técnicas de recogimiento, de pensar que como se trae un beat, como no decir el texto totalmente acelerada y alterada. Entonces, ¿qué necesito desarrollar? ¿Qué necesito aprender? Que al final es respirar, es encontrar el tiempo, dejar que el texto llegue. Como todo eso que al final es movimiento, pues es danza. ¿Por qué no? ¿No? La palabra es movimiento, ¿no? Es como... es algo más que está danzando adentro de mí para después ponerlo afuera, ¿no? Porque corresponde a la actuación. Está extraño. Sí. ¿Por qué ponerle una etiqueta, no? ¿Por qué ponerlo así? Me parece que pues justo hay que pensar, hay que tener una visión muy periférica, muy global, donde justo comprendamos... y la otra. Exacto, comprendamos que esta complejidad de las artes escénicas, lejos de la especialización, convertirnos en, como decías, en las mejores o en los mejores, nos puede convertir tal vez en el enemigo de la colaboración, del encuentro, que me parece que eso es lo valioso del trabajo que se hace al encuentro, ¿no? Lo que uno puede encontrar, no solamente en el equipo que está ahí, sino con las otras colaboradoras, con las otras personas con las que uno va encontrando para al final del día generar un trabajo para compartir. Sí. Mirela, muchas gracias. Gracias por compartir, porque creo que de repente la vida diaria, la producción del día a día nos hace como pensar muchas cosas que luego es difícil como que se manifiesten, y creo que la conversación es un gran pretexto para ello, y te agradezco mucho compartir. Súper así esclarecedora también, ¿no? La plática y las preguntas que fuiste poniendo así hacen que uno también se vea, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias al programa. Gracias por ver. Gracias, así es, gracias, y nos vemos en el próximo episodio de Cartografía Escénica.